contexto histórico de Filemón. Como ya hemos visto, es una carta muy corta y es una carta que fue escrita alrededor del año 61 después de Cristo. Algunos dicen que entre el año 59 y 61 después de Cristo. Esto sucedió en el primer encarcelamiento que tuvo el apóstol Pablo en Roma. Y el contexto histórico de esta carta es un poco fuerte, porque aquí encontramos a tres personajes principales: a Pablo, a Filemón, que tiene el nombre de la carta, pero hay un personaje ahí y es Onésimo, ¿cierto? ¿Por qué Pablo le escribe esa carta a Filemón? ¿Cuál es la causa y la razón? Y el contexto es el tema que rodeaba ese tiempo, que era el tema de la esclavitud. Recordamos que para ese tiempo la esclavitud era algo normal, no como ahora que ya es un tema que es ilegal, aunque eso todavía sigue sucediendo, pero con otros nombres. Por ejemplo, la trata de personas es esclavitud, pero ya le llaman de esa forma. Así que ese tema de esclavitud era lo que rodeaba el contexto y rodea el contexto de esta carta de Filemón. La esclavitud es un tema que Pablo no trata directamente en ninguna de sus cartas. Es un asunto que el apóstol Pablo no ataca directamente. Y esto ha sido utilizado por los críticos bíblicos, por los críticos para señalar a Pablo como alguien que supuestamente predicaba el evangelio, la bondad de Dios, pero nunca se pronunció contra un flagelo lamentable en la humanidad en ese tiempo, como era la esclavitud. Lo que más bien vemos a Pablo es incluso dando consejo a los esclavos de que se sometan a sus amos. Entonces, esto ha tenido causa para que los críticos señalen a Pablo de una forma mal vista. Gracias a Dios, por lo menos Pablo no era un líder social, que esto es lo que siempre desconocen los que atacan la Biblia. Ellos nunca van a entender nada de lo que haga un creyente porque no conocen el evangelio. Pablo no era un líder social. Pablo no era un activista. Pablo no era un revolucionario. Pablo no era un socialista, ni un comunista, ni uno de esos que anda por ahí levantando la mano y su voz de protesta defendiendo los derechos humanos. Esto es lo que no entienden estas personas. Pablo no era nada de esas cosas. Pablo, con el evangelio de Jesucristo, iba más allá de estas cosas. El apóstol Pablo trataba asuntos que esclavizan más al hombre que la condición física de uno a otro hombre. Pablo trataba era de la esclavitud del pecado y de su liberación por medio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo no se metía en asuntos que no competían al evangelio, sino al único tema y asunto que era la esclavitud del pecado. Y contra eso nadie tiene que acusar a Pablo de que no atacó la esclavitud del pecado y que nunca habló a los hombres de la solución de esa esclavitud que es solamente en Cristo Jesús. En esta carta, como dije ahora, encontramos tres personajes principales. A Pablo, quien escribe la carta, dice en el versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo. Y algo particular aquí es que Pablo dice que esta carta la escribió con su propia mano, el versículo 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. ¿Por qué especifica Pablo ahí? Porque en este tiempo, y ha sido costumbre, siempre han tenido una especie de secretario amanuense que escribía las cartas. Es decir, Pablo dictaba y otro era el que las escribía. Y al final, el autor
con su propia mano escribía una especie de firma. La firma de Pablo en las cartas siempre era el saludo final. Él escribía el saludo final con su propia mano, y hay una carta donde él especifica. Y por eso él aquí aclara y dice, con mi propia mano escribo esto. O sea, eso debió llevar a Filemón a meditar en esta carta. Él sabía que una cosa dictaba Pablo y otra cosa escribía su secretario. Pero al saber que él mismo lo escribió, quiere decir que es un asunto demasiado importante, un asunto muy profundo, un asunto muy delicado, y eso debió a Filemón llamarle demasiado la atención, esa parte de que él lo escribió con su propia mano. Encontramos ahí a Filemón, a quien fue escrita la carta, dice en el versículo 1 al final, al amado Filemón, colaborador nuestro. Pero también encontramos al tercer personaje, que es la causa de esta carta, que es Onésimo. Él es el motivo de la carta. Así que Filemón estaba en un lugar llamado Colosas, recibiendo esta carta personal de Pablo. Hay una carta que se llama Colosenses, ¿cierto? No la hemos estudiado. Bueno, Filemón pertenecía a esa iglesia de Colosenses. Ahí estaba Filemón. Pablo había escrito una carta a los colosenses, pero aquí vemos es una carta dirigida a un creyente en particular de la iglesia de Colosenses. Así que allí estaba Filemón en esta localidad. Y encontramos allí en Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 9, un registro de esto. Vamos a ir un poco allí a la carta de Colosenses, capítulo 4, versículos 7 al 9. En los saludos finales de esta carta, Pablo dice, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. O sea que Onésimo era un creyente de la iglesia de Colosas. Lo que nos da a entender entonces que la carta a los colosenses fue una carta posterior a la de Filemón. Ya Onésimo estaba allí con Filemón. Onésimo era un esclavo de Filemón y se había escapado por razones desconocidas. La carta no nos dice. El versículo 10 nos dice, te ruego por mi hijo Onésimo, dice Pablo a Filemón, a quien engendré en mis prisiones. O sea que Pablo, estando en cárcel en Roma, allá le llegó Onésimo. Onésimo terminó en la cárcel, después de haberse fugado, escapado de Filemón. Terminó en la cárcel y convirtiéndose al evangelio. Seguramente luego allá se enteró Pablo entonces de la historia de Onésimo, de dónde viene, y Pablo sabiendo de Filemón. Yo conozco a Filemón. Filemón es un colaborador nuestro de Colosas. Probablemente Onésimo ya iba a salir de la cárcel, de prisión, y lo que Pablo está sugiriendo a Onésimo es que vuelva a su amo. Pablo no le dice, bueno, aproveche aquí, mi hijo, y vuélese, siga como libre. No, Pablo lo llama antes a la sumisión, pero lo quiere hacer de una forma correcta, escribiendo al dueño de este esclavo. O sea, Pablo no por el evangelio no dice, no, ya usted es libre en Cristo, ya eso de la esclavitud, eso es malo, eso, usted no se someta a esas cosas. No, Pablo antes lo llama a que se someta a ellas. Entonces en el versículo 10 Pablo nos dice que Onésimo fue engendrado, y ahí hace Pablo alusión a la conversión de Onésimo en la cárcel. Onésimo significa provechoso.
también significa útil. Y este hombre, después de convertirse, hizo gala a su nombre, puesto que se convirtió al evangelio y de inmediato se convirtió en un instrumento útil en las manos del Señor dentro de la iglesia de Colosas. Por eso vemos a Pablo allí en la carta a los colosenses diciendo que lo que él iba a darles razones a ellos, se la enviaba por medio de Tíquico y de Onésimo. Ellos eran colaboradores que pertenecían a ustedes. O sea, este hombre inmediatamente se convirtió en un instrumento de la iglesia de Colosas. Así que hacía gala a su nombre Onésimo, que significa útil. De hecho, el versículo 10 y 11, Pablo lo que hace ahí es como un juego de palabras con el nombre de Onésimo. Pablo dice, te ruego por mi hijo Onésimo, que significa útil, provechoso, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. O sea, Pablo ahí hace como una especie de juego de palabras con el nombre de él, que significa útil o provechoso. Así que esta carta es una carta muy personal a un creyente de Colosas. Y es una carta magistral en cuanto a la obra de redención de Cristo. Recuerde que siempre que usted lea la Biblia, no importa cuál libro, sea muy corto como Filemón, o sea muy grande como la de los profetas o los evangelios, o el libro de los Salmos, siempre en cada libro de la Biblia debemos encontrar la obra de Cristo, la obra de redención. Si yo leo la Biblia y no veo a Cristo, leí mal la Biblia. Si yo leo, por ejemplo, la historia de David y Goliat, y yo termino concluyendo y admirando a David, no entendí el mensaje. Si yo leo la historia de David y Goliat y no termino admirando y glorificando a Cristo, no entendí el mensaje. Porque la historia de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, la atraviesa de forma invisible nuestro Señor Jesucristo. Y cuando digo de forma invisible me refiero más al Antiguo Testamento, porque los del Antiguo Testamento andaban como viendo al invisible y sus vidas giraban en torno a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios en el Antiguo Pacto era trazado por el eje de Cristo Jesús. Por eso, cuando yo leo el Antiguo Pacto, debo ver es a Cristo y no a los personajes. En las escuelas dominicales se le enseña a los niños que hay que ser como David, ¿cierto? Hay que ver, y le muestran y lo ponen a dibujar los muñequitos, y entonces los niños, yo quiero ser como Sansón, yo quiero ser como el rey David, yo quiero ser como Moisés, yo quiero ser como este o aquel. Y es una mala enseñanza que hacen a los niños, porque de cierta manera hacen es que el niño ponga la mirada en un hombre, y la Biblia no nos enseña la historia de superhéroes de la fe, como a veces le llaman a Hebreos 11, el capítulo de los héroes de la fe. Eso no es de los héroes de la fe, ese es el capítulo de Cristo, el autor y consumador de la fe. En el Evangelio y en el reino de Dios no hay héroes. El único héroe, si pudiéramos llamarlo así, es nuestro Señor Jesucristo. Así que ya leímos la carta a Filemón ahorita, ¿cierto? ¿Pudo ver a Cristo? Lo que había hecho Onésimo ya era digno de muerte. O sea, Onésimo, si en algún momento de la vida se volvía a encontrar con Filemón, la ley autorizaba a Filemón de que Onésimo debía morir. Entonces, por eso Pablo tiene que escribir esta carta, para que cuando llegue allá no le mande a matar con los de la moto, sino que lo perdone y lo reciba. Lo que han dicho todos es correcto. El punto más cercano es lo que dijo el hermano. Pablo está haciendo el papel de Cristo. Y eso es lo que luego en la aplicación nos va a retar esta carta a cada uno de nosotros.
donde cada uno de nosotros tenemos la obligación de ser redentores, el reto de ser redentores. Por esto, esta carta es magistral, porque va a hablar de la liberación de la verdadera esclavitud. Esta es una carta donde Pablo va a tratar un asunto de relaciones, pero la va a tratar con base en el Evangelio. O sea, aquí hay una relación rota y Pablo va a tratar esa relación rota con el Evangelio. Esto nos enseñará a que todo conflicto o situación adversa que nosotros tengamos, debemos acudir al Evangelio para darle solución. Es decir, así como nos acercamos a esta carta y nos preguntamos, ¿cómo veo yo a Cristo ahí? Cuando tengamos una situación adversa, yo debo hacer lo mismo. ¿Cómo veo a Cristo en este problema? ¿Cómo aplico el Evangelio en esta situación? Y ese es el reto al que nos va a llevar esta carta. Es una carta realmente muy tremenda, muy profunda, pues es la obra del Evangelio aplicada al 100%. Y así como hizo Pablo, que prácticamente hizo de la figura de redentor, es lo que en la aplicación luego a nosotros también se nos va a retar y se nos va a presentar alguna vez en la vida. Tenemos que ser redentores en algún momento. Así que esta carta nos va a poder llevar quizá 4 sermones más o menos, 4 estudios. Y vamos a mirar cada título un sermón, un estudio. Así que el próximo estudio va a ser ahí, el saludo, el título que dice saludo inicial. Ahí vamos a mirar ese primer tema. Y vamos a resaltar la frase que dice la iglesia que está en su casa. Vamos a estudiar ese punto.